Reflexiones jurídicas. Marcelino Combando. De hecho, Mateo, lo primero, en la primera parte que quiero que hablemos es en lo relativo al Código Penal. Una de las cosas que sería bueno que se hable, pero nadie lo habla, hablamos de otras cosas, es el nuevo Código Penal tiene problemas. Mateo, el nuevo Código Penal tiene dos problemas para su aplicación. Pues le he dicho que vamos a hablar primero de los problemas y luego en esa misma parte vamos a hablar de los instrumentos jurídicos aplicados en el orden jurisdiccional penal y luego hablaremos cómo se inicia el proceso penal y cómo había que contestar. Uno de los problemas que tiene nuestro nuevo Código Penal, vamos a empezar por la disposición derogatoria. Uno de los problemas. La disposición derogatoria de nuestro nuevo Código Penal, que ningún profesional, los profesionales de derecho no hablan de eso, hablan de cosas que no tienen sentido, habiendo cosas legales, que eso está en internet y todo el mundo está leyendo esto y cuando llega aquí dice qué está pasando. Dispone, disposición derogatoria. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan o contradigan al presente código, particularmente el Código Penal promulgado por el Gobierno del Reino de España mediante Real Decreto número 691/1963 de fecha 28 de marzo, hasta ahora vigente en la República de Guinea Ecuatorial en virtud del decreto Ley número 4/80 de fecha 3 de abril, aprobada por el Consejo Militar Supremo. Mateo, esta disposición derogatoria no deroga el anterior Código Penal, porque el anterior Código Penal de 1967, cuando Guinea accede a la independencia, ¿quién era presidente en España? Franco. Franco no era un rey. Por lo tanto, las leyes que se aplicaban en Guinea no podían llamarse Real Decreto. Si eran decreto, si era ley, era ley. Aquí hay Luego no se ha tenido en cuenta. Han derogado algo que no existe. Lo que significa que lo que existe no está derogado, está ahí. ¿Cómo se va a derogar lo que no existe? Mateo, ¿te acuerdas? ¿Cómo se va a derogar lo que no existe? Se ha derogado lo que no existe. Mateo, ¿te acuerdas? Había una película la de Desperado, no sé si la pudo ver, la de Antonio Banderas. Sí. Hay uno que viene ahí, se llama Pucho, le suele mandar a sus gente que fueran a matar a Antonio Banderas. Dice, sí, cuando ustedes entren en el bar, aquel que ustedes vean que no conocen, matarlo. Y ellos vuelven y dicen, chicos, ese tipo es difícil de matar. Dice, esto no lo entiendo. Porque os he dicho, ir a la persona que encontréis que no conocéis, matarlo. Y dice, por ejemplo, este que no conozco, le suele pegar un tiro. Dice, así, eso es lo que os he dicho. Dice, habiendo una ley, aquí está la ley que se tenía que derogar. Aquí está, aquí lo tengo. Habiendo esto, ellos derogan otra cosa. Aquí hay un problema. Bien, primer problema, que no hablamos de ello, pero es un problema que hay que corregir. Segundo problema, hablo de los profesionales de derecho. Sí. Aquí debería haber debates si se debe aplicar o no, porque se ha derogado otra cosa, porque no puede haber dos códigos penales en un mismo espacio, en un mismo tiempo, en un país. Lo segundo, Mateo, hay un principio que dispone... ¿De qué estamos hablando? La derogación, ¿de qué estamos hablando ahí? Le he dicho que vamos a hablar primero de los pequeños problemas que tiene el nuevo Código Penal. Bien, hablando de ese Código Penal, si mal no recuerdo, alguien, y fue un debate entre el señor Bahamonde y aquel señor, si mal no recuerdo era el señor Perfecto, quien ilustraba y hacía ver que lo que importa, lo que interesa, no son los errores que aparecen en el código, más bien el hecho de que ya se ha aprobado. Cuando ya se ha aprobado, entra en vigor independientemente de los pormenores que puedan haber ahí dentro. Este es un argumento que algunos de los profesionales de derecho llevan como para justificar la aplicación de este código. Esto no puede ocurrir nunca. El derecho penal es como las matemáticas. Si el código es 432, usted pone 423. No es lo mismo. Por lo tanto, aquí no se ha derogado el anterior. Por economía de tiempo, esto queda. A no ser que alguien demuestre lo contrario llamando. Lo otro es la ley material. ¿Cómo lo digo? Hay un principio que dice, el accesorio sigue la suerte del principal. La ley procesal es una ley que acompaña al derecho material. ¿Qué quiere decir? Este Código Penal tiene
la ley de enjuiciamiento criminal. Esta ley de enjuiciamiento criminal es un accesorio del Código Penal. Sí. Si afirmamos hoy que hemos derogado este Código Penal, obligatoriamente su ley de enjuiciamiento criminal está derogada. Sí. Lo que pone de manifiesto que el nuevo Código Penal no se puede aplicar porque no tiene ley de enjuiciamiento criminal. Bueno, por ahora, los que están trabajando con ese nuevo código, ¿con qué? De hecho, deberían llamar. ¿con Por eso qué? le digo, por economía de tiempo, estamos ilustrando los problemas que sí bien, hemos es un de problema. hablar. Según el señor Bamonde, ¿con qué trabajan? ¿Con qué? No sé con qué trabajan. ¿Por qué? Porque se tenía que haber suplido este error, poner una disposición transitoria, Mateo, así se llama. Tenía que haber la disposición transitoria. Dentro de esa disposición transitoria debería haber en alguno de los puntos que ha de ser la disposición transitoria, donde ponen que será de aplicación subsidiaria la ley de enjuiciamiento civil anterior hasta tanto Ya, que Guinea adopte justamente, su ley de precisamente, enjuiciamiento ahí es donde criminal. quería llegar. Pero Entonces, trabajan con el nuevo código. el nuevo Código Penal y aplicando justamente una ley de enjuiciamiento derogado, porque si decimos que se ha derogado esta ley se deroga con su ley de enjuiciamiento. Sí. Por lo tanto, el legislador tenía que haberlo puesto. ¿Okay? En tanto que se vaya disponiendo o legislando la nueva ley de enjuiciamiento criminal, Sí. se aplicará subsidiariamente aquella. Bien, esto aparte. Por otra parte, para cerrar esta página por economía de tiempo, Mateo, los instrumentos aplicables en el orden jurisdiccional penal, empezamos con el Pacto Internacional relativo a los derechos civiles y políticos. Este es el instrumento de la ONU. Si somos miembros de la ONU, Desde luego. a no ser algunos dicen que Guinea no es miembro de la ONU, pero si somos miembros de la ONU, el Pacto Internacional relativo a los derechos civiles y políticos, Señor Bamonde, algunos dicen que no somos. Mateo, cuando se dice que no se contesta la querella y el Pacto Internacional contempla el derecho a la defensa, es porque Mateo, por inferencia lógica, queremos decir que no somos miembros de la ONU, Mateo. El derecho a la defensa es un derecho garantizado por la ONU. Antes de la Declaración Universal en 1948, esto no existía. Se llamaba sistema inquisitivo. Te acusaban ante el rey investigaba y te condenaba, ya está. Entonces, Pero para algunos ya hemos salido del sistema inquisitivo al sistema para acusatorio. para algunos es lo que sigue funcionando. El sistema. Ellos son de la década de 1800. De 1800, pero en 2025 lo quieren hacer, lo Porque quieren aplicar de este nuevo. Código Penal es anterior a la declaración, su naturaleza. Entonces, lo que hemos de entender es que si ya estamos en un sistema acusatorio, ya no es sistema inquisitivo, el sistema acusatorio, el juez juzga con las pruebas. Principio de igualdad. Las oportunidades que da son las mismas que da Desde luego, sí. Si este manda por escrito, que el otro también lo haga por escrito. Si este tiene 5 horas, el otro 5 horas. Por lo tanto, primer instrumento jurídico es el Pacto Internacional relativo a los derechos civiles y políticos. Artículo 14. Por economía de tiempo ya no nos dará para empezar a leer. El artículo 14 hay que leerlo, que pone las garantías en el proceso penal. Luego tenemos otro instrumento, como nos dé tiempo. Nos gustaría que los juristas que estén ahora mismo escuchando el radio, Yo esperaba que a esas alturas, cualquier ciudadano, ya están 20 minutos, cualquier ciudadano que esté escuchando la radio e interesado, pues puede marcar el 333-09-2260. Estamos en directo, sí. 333-09-2260. Sí, el otro instrumento es la Carta Africana. La Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, Mateo. Es el otro instrumento jurídico. Somos miembros de la Carta Africana. De no ser así, ¿por qué hacemos Unión Africana? Incluso tenemos una ciudad, Sipopo. Sí. ¿Cómo lo llamamos? La ciudad de la Unión Africana. Entonces, ¿cómo es que hemos construido incluso una ciudad para eso y no somos miembros de eso? ¿Te das cuenta, no? Y luego, después de esos dos instrumentos internacionales, tenemos nuestra ley fundamental, Mateo. Ese artículo... Estamos hablando de los instrumentos que se aplican en el orden jurisdiccional penal. Tenemos nuestra ley fundamental. Y nuestra ley fundamental en su artículo 13 ya dispone que todos los ciudadanos tienen derecho a defensa en cualquier estado del proceso. Eso, sí. ¿Por qué la ley fundamental habla del derecho a la defensa? Es que cuando uno le acusa, ¿no es un estado del proceso?
Entonces, no tengo derecho a defenderme. Mateo, antes quiero acabar con los instrumentos. Es difícil entender esta postura de algunos juristas cuando ahora estamos reflejando el artículo 13 de la Ley Fundamental de la República de Guinea Ecuatorial. Cualquier proceso, en cualquier estado del proceso. En cualquier estado del proceso. Bien. Si se dice en cualquier estado del proceso y que algún jurista, según dice el señor Bamonde, no puede contestar a la querella, pues quiere decir, con palabras sencillas, que no tiene derecho a la defensa. No tiene derecho a la defensa. Mateo, el artículo 14 del pacto dispone: todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Cuando decimos todas las personas, ¿qué significa? El que acusa y el acusado. Luego, somos sí, iguales sí. ante las cortes. Sí. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente, imparcial, establecido por la ley, en la subsanación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella y para la determinación de sus derechos y obligaciones de carácter civil. Mateo, esto lo dice el pacto. Pero ahora estamos, hasta nuestra ley fundamental en su artículo 13, ya habla del derecho a la defensa. Pero te encuentras con guineanos, profesionales de derecho, jueces, que dicen que no es verdad. Esto no es así. No, ese derecho a la defensa no es lo que quiere decir. Por eso estaba esperando que alguno llame y que pueda defender ese argumento, que el derecho a la defensa en cualquier estado del proceso, contemplado en nuestro artículo 13 de nuestra ley fundamental, que nos den otra interpretación. Otro instrumento jurídico. Un momento, vamos a recibir esta llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Aló? Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, señor. Por favor, usted se llama. Agustín Vega Abaga. Señor Agustín, es un placer recibirle. Adelante, por favor, con su pregunta. Sí, muchísimas gracias. Quiero felicitar a esta grande persona que estás hablando ahora. De verdad, ojalá que esta persona, día de mañana, el Estado de Guinea Ecuatorial lo puede poner en lo alto. Porque está hablando la realidad del Poder Judicial. Ojalá, Guinea Ecuatorial, ya sabemos que tenemos gente preparados. Muchísimas gracias con esta gran persona que está hablando ahí. Muchísimas gracias. Gracias, por favor, un momento. Con el mismo ¿Nos recibe? ¿Nos escucha? dueño del programa. Por favor, ¿nos escucha? Sí, sí. Por favor, ¿qué es lo que le motiva a usted decir que este señor está hablando la realidad? Usted ha vivido un caso en el que ha visto que lo que está diciendo ahora el invitado aquí es... Muchísimos casos, miles y miles de sentencias que lleva más de 10 años sin ejecutar, que ya adquirió la firmeza. Lo que está diciendo es la purísima realidad. Las cárceles están lleno, por simple cosa que se tiene que, en 5 minutos se tiene que resolver. De verdad, estoy muy contento con esta gran persona que está hablando ahí hoy en día. Ojalá a un día el Estado de Guinea Ecuatorial le va a reconocer y ponerlo más alto. De verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por escuchar la Radio Nacional de Guinea Ecuatorial. 333-092260. Si usted está escuchando, por favor, marque ese número, 333-092260. Volvemos, señor Bamonde, sí. Regresamos a este punto que estuvimos hablando hace rato. El hecho de sencillamente decir que no se contesta a la querella, se está violando. Sí, Mateo, ahí quiero aterrizar por economía de tiempo, pero déjame cerrar esta parte. Después de la ley fundamental, tenemos la ley orgánica del Poder Judicial, instrumentos del orden jurisdiccional penal. Después de ahí es cuando tenemos el Código Penal y su ley de enjuiciamiento. Jerarquía normativa. Sí. El artículo 4 de la ley fundamental, de la ley orgánica del Poder Judicial, habla de la jerarquía. Es que el Código Penal es superior a la ley orgánica del Poder Judicial, es superior a la ley fundamental, es superior
a la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, es superior al Pacto Internacional relativo al derecho civil y político, es que cuando todos esos instrumentos jurídicos hablan del derecho a la defensa, es que porque el Código Penal de 1800 no contempla la contestación de la querella, por lo tanto, por más que lo diga la ley fundamental, no vale. Por más que lo diga la Carta Africana, no vale. Y es más, Mateo, para que usted vea dónde tenemos los problemas cuando digo que tenemos unos problemas tan elementales. Mirar el Código Penal, el derecho penal es una materia especial. La materia general o común es derecho civil. Y el artículo 16 del título preliminar, mira la gente de 1800 cómo pusieron eso. Disponen en el artículo 16 título preliminar, en las materias que se rijan por leyes especiales, la deficiencia de esta se suplirá por las disposiciones de este código. ¿De qué habla? Código civil. Es decir, si el Código Penal tiene alguna deficiencia, como es derecho especial, cualquier profesional lo sabe, que el derecho especial, en defecto del derecho especial, se aplica el derecho general. Eso es de cajón, pero el profesional de derecho, el juez de Guinea, el magistrado de Guinea, el fiscal de Guinea, el abogado de Guinea no lo entiende. Que si el Código Penal y su ley de enjuiciamiento no contemplan la contestación, la querella, y encontramos que es un defecto, en base a lo dispuesto en el artículo 16 del título preliminar del Código Civil, porque el Código Penal es especial. El defecto del derecho especial se aplica al derecho general. Y lo dice, en las materias que se rijan por las leyes especiales, la deficiencia de estas se suplirá por las disposiciones de ese código. ¿Qué significa? Que si el Código Penal no reguló la contestación de la querella, y es un defecto porque la ley fundamental ya lo contempla, la Carta Africana ya lo contempla, que hay derecho a la defensa, el pacto ya lo contempla, entonces hemos de aplicar subsidiariamente la ley de enjuiciamiento civil. En el artículo 540 de la ley de enjuiciamiento civil ya dispone la contestación de una demanda. ¿Por qué? Porque es el Código General. Pero dicen, no, como en un proceso penal se puede aplicar el Código Civil. En derecho no se habla con sentimientos, en derecho se habla por principio de legalidad. Si la ley dice gira a la derecha, gira a la derecha. No me gusta ir a la derecha, no es tu problema, porque no es nada personal. El juez debe tener reflejo de ley, debe ser imparcial, debe ser independiente. Los jueces de Guinea no son independientes. No son independientes. No son independientes. Es objeto de, no son es objeto de un programa. Aquí ya lo hablamos en su momento. Volvemos a tocarlo. El porque señor un juez Bamonde independiente dice que solo los jueces se en ciñe Guinea Ecuatorial no son independientes. No son independientes. Porque un juez tiene que tomar una decisión con base, con fundamento solo y únicamente en la ley. Lo dice el artículo 93 de la ley fundamental. Que en el ejercicio de la potestad jurisdiccional los jueces y magistrados solo y únicamente se someterán a lo dispuesto en la ley. Entonces, si la ley ya te dice, el artículo 16 ya te dice que las materias que se rijan por las leyes especiales, la deficiencia de estas se suplirá por las disposiciones de este código, ¿qué te quiere decir? Que si el Código Penal tiene problemas y su ley de enjuiciamiento, vete al Código Civil. Si ya aplicas el Código Civil, subsidiariamente aplicas la ley de enjuiciamiento porque el accesorio sigue la suerte del principal. La ley de enjuiciamiento civil ya contempla la contestación. Perfectamente se argumenta así. Pero sin embargo dicen, como este código no contempla la contestación, la querella, el acusado, Mateo, te han acusado de haber matado a alguien. Usted no tiene derecho a contestar a la querella. El juez el que acusa, te acusa, el juez hace sus investigaciones y mientras tanto usted ahí a la cárcel. No puede ser. La persona que me ha acusado, ha interpuesto una querella, lo ha redactado en su casa tomando champán. A mí también tienen que llamarme, me notifican de la acusación y que yo también me vaya a casa tomando mi champán, contesto. Entonces, el que me acusa va a solicitar al juez, yo quiero que practiques tales diligencias, que hagas esto, que haga, para que usted vea que Mateo efectivamente es que lo ha matado. Y yo también, en mi contestación, yo también pongo, señor juez, para que usted vea que lo que hace el señor dice es mentira y que lo que yo digo es verdad, practique esas diligencias y usted verá perfectamente que yo no estuve en Malabo cuando esto ocurrió. Así debe ser, igualdad.
Entonces los jueces, los juristas o los abogados en Guinea Ecuatorial que dicen que no. Es que, Lo que sí ha de haber Mateo, es mira la solamente gravedad. un sentido. Mateo, mira Se la acusan gravedad. y no tiene derecho, no replica, Mateo, no dice mira nada. la gravedad. El abogado, ¿qué es abogar? Hablar por otro, en su defensa. Sí. El que le defiende a usted es el primero que te dice que usted no tiene derecho. Entonces, ¿qué clase de defensa es esta? No. El abogado Entonces, viene de ¿para qué, abogar. ¿para qué contratar, Entonces, si para los qué mismos contratar los abogados servicios? Sí. ¿Para que qué deben defenderte, es el primero que dice que no se debe contestar. Pero mi derecho a la defensa, usted es el que ya me lo niega. Ya, ahí Entonces, está. ¿en qué consiste la defensa que quiere venir a hacerme? No, usted ya se defenderá ante los juicios, pero ¿cómo es eso? No. Mateo, para que usted vea. Por eso me extraña que estamos terminando el programa Casi al final ya. y estos juristas que dicen que no, el derecho a la defensa contemplado en la ley fundamental en su artículo 13, contemplado en la Carta Africana en su artículo 7, contemplado en el Pacto Internacional relativo a los derechos civiles y políticos en su artículo 14, no es aplicable en Guinea. Me hubiera gustado que llamen y que argumenten dentro del marco de la legalidad. Mateo, a falta de conferencias, aquí no hay conferencia de juristas, aquí no hay coloquios, no hay nada de eso. Entonces, por eso tenemos esta radio para venir a hablar de derecho. Porque tenemos que debería haber coloquios, conferencias donde debatir esas cosas. El Sí. Colegio de Abogados, jamás. ¿A quién le compete organizar todo esto? El Colegio de Abogados para los juristas, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, todos tienen que hacerlo. Sí. ¿Para qué? Para enriquecer la interpretación, para que los juristas, mira, los jueces, los médicos lo hacen. Entonces, para salir... ya no- Ustedes, ya- Mateo, ustedes lo suelen hacer, los periodistas, Sí. conferencias, una vez yo asistí en lo vuestro. Sí. Nosotros no hacemos ese tipo de cosas. Lo único que hacemos es que en Guinea no se contesta a la querella, Entonces, no sí, derecho a la para defensa. salir respecto a ese preciso caso, a ese punto, lo de contestar a la querella, ¿qué es lo que, con qué nos quedamos? Mateo, Que la ley no lo digo yo. Sí, que la ley, por eso digo la ley, no digo el señor Bamonde. La ley Nos contempla... recordamos que el artículo 16 del título preliminar del Código Civil, el artículo 14 del Pacto Internacional relativo a los derechos civiles y políticos, el artículo 7 de la Carta Africana y el artículo 13 de nuestra ley fundamental obligan, obligan, ya le he dicho que la ley es fuerza, imperio de la ley, obligan a contestar a la querella. Es una obligación legal que el juez tiene que someterse. ¿Por qué se somete? Porque el artículo 93 de la ley fundamental obliga a todos los jueces a ejercer sus funciones dentro del marco de la legalidad. Por lo tanto, aquellos jueces que mandan a la gente a la cárcel sin haber contestado a la querella son los verdaderos delincuentes y no los que están en la cárcel. Así. Radio Nacional de Guinea Ecuatorial en Malabo. El programa es Reflexiones Jurídicas. Señores, ya llegamos al término de este programa. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Reflexiones Jurídicas vuelve el próximo fin de semana a las 13 horas. Pero antes pueden tener eso, el programa de hoy como redifusión a las 24 horas esta noche. O mañana también a la misma hora, 24 horas, para seguir el programa de redifusión. También a partir de la próxima semana podrán tener el programa en nuestro canal de YouTube fácilmente para recordar todo lo que se ha podido o para revivir todo lo que se ha abordado aquí. Señor Bamonde, muchísimas gracias. Usted ha dicho una cosa, hablamos de lo que interesa. Para la próxima semana... Hablamos de lo que importa a los guineanos. Desde luego, lo los que guineanos interesa, lo que les importa su ley. Desde luego, el señor que ha llamado precisamente ha ilustrado eso, que está muy contento, a gusto de y poder les escuchar. importa que en la República de Guinea Ecuatorial se juzgue dentro del marco de la legalidad. Ese país es nuestro, no es de otros, es nuestro. Muy bien, muchísimas gracias y hasta el próximo sábado. Gracias, Mateo. Estimada audiencia, gracias por escuchar la Radio Nacional de Guinea Ecuatorial. Que tengan un feliz fin de semana.